Le damos la bienvenida a la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco, donde el pastor Joe Martínez es el pastor de la iglesia. El pastor Joe y su esposa Janie y sus hijos Christian, Miqueas y Eliana, ellos están viajando afuera del país en estas próximas semanas, y nosotros oremos que nuestro Señor los cuide y los bendiga grandemente en su viaje. Ahora, nuestro deseo es que ellos disfruten su tiempo afuera del país y que regresen y encuentren una iglesia que es fuerte, una iglesia que es obediente, una iglesia que es madura, una iglesia que está sometida a la palabra del Señor. Y por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 1, por favor, en Levítico capítulo 1, donde vamos a leerlo en su contexto de nuevo, en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17. Y ustedes saben que esta iglesia donde nosotros predicamos y enseñamos expositivamente la palabra del Señor, donde predicamos el consejo completo de la Biblia en ambos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y nosotros estamos claros de eso. El pastor Joe ahorita nos está predicando y enseñando a través del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, y yo estaré en el Antiguo Testamento en el libro de Levítico, donde ambos están apuntando y señalando a la persona de Jesucristo. Y ustedes saben que nosotros predicamos de versículo por versículo, frase por frase, y alguna vez palabra por palabra, ¿no? Con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, una vez más, por favor, abren sus Biblias aquí en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17, ¿no? Y quiero yo quiero que usted comprenda unas cosas de aquí de Levítico. Ahora, vamos a leer del versículo 1 hasta el 17, ponerlo en su contexto, y luego vamos a regresar al texto que vamos a tocar hoy día. Y el tema principal aquí está hablando de la ofrenda quemada, que es una imagen de Cristo, la única manera de acercarse a Dios y la única manera de llegar a ser aceptable y reconciliarse con Dios. Este es el tema aquí. Ahora, este tema, ¿no? Se describe un lenguaje en cuanto tú y yo no estamos acostumbrados de oír o usar hoy en día. Pero le voy a mostrar que todo es simbólico y se está apuntando a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, lo que Él realizó en la obra de la cruz. Versículo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales del ganado y del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ¿no?, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Hay algo que el hombre tiene que hacer para ser aceptado al Señor, donde el Señor nos indica a nosotros, hay algo específico, de una forma específica, cómo acercarnos a Dios. Aquí está la primera vez que Él dice, hay algo que tiene que ser aceptado a Dios, aquí al fin de versículo 3. Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado la segunda vez para hacer expiación por él. Note bien, ahora la segunda vez, en versículo 5. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón, ¿no?, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar, ¿no?, que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y lo colocarán leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Sabe que el sebo es la grosura, ¿no?, que rodea los riñones y el trasero, ¿no? Y eso se va a quemar. Dice en versículo 9: pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como el holocausto. Es ofrenda, escuche bien, es ofrenda encendida, aroma agradable para el Señor. Aquí tenemos la tercera vez donde dice que algo es aceptable y agradable para Dios.
Versículo 10. Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño y de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo, y el sacerdote lo colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas la lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es holocausto, escuchen, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora encontramos la cuarta vez al fin del versículo 13, donde dice que algo es aceptable y agradable a Dios. Versículo 14. Mas, si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tortas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar y la quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y no, ahora versículo 17, y la henderá después por las alas y sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego, es holocausto. Escuche bien, al fin del versículo 17, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Podemos ver aquí con mucha claridad, ¿no? En versículo 3, ¿no? Algo tiene que ser aceptable. Versículo 4, algo tiene que ser aceptable. Versículo 9, algo tiene que ser aceptable. Versículo 13, algo tiene que ser aceptable. Y por fin, versículo 17, algo tiene que ser aceptable. El libro del Levítico, así como los otros libros en el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Así como Génesis es el libro de los comienzos y el libro de Éxodo es el libro de la redención, ahora el libro del Levítico es el libro de la reconciliación, el libro de la reconciliación y comunión con Dios. Y aquí este libro nos lleva a nosotros al tabernáculo, ¿no? Y nos abre todos los privilegios de acceso a la presencia de Dios y nuestro lugar de bendición como su casa sacerdotal. También Levítico nos llama a ser santos. Somos llamados a ser santos, ¿no? Y ahora, ¿qué significa eso? Eso es lo que vamos a tratar aquí. No dice que somos perfectos. Dice que somos apartados, separados para el Señor. Ahora, note que uno de los desafíos que tenemos con el libro de Levítico, ¿no? Es que, por ejemplo, intentar leer una partitura de música clásica, por ejemplo. Y a mí me gusta escuchar la música clásica aquí en mi oficina cuando yo estoy estudiando, ¿no? Puede ser un poco frustrante, ¿no? Para muchas personas si no sabe cómo leer la música, ¿no? Y especialmente para quienes desconocen el lenguaje de la música, ¿no? Sin embargo, cuando la interpreta, ¿no? Un conocedor la toca con un instrumento apropiado, ¿no? Las hermosas notas que contiene se convierten en una deleite para el oído. Algo semejante con el libro de Levíticos, ¿no? Una lectura superficial puede no comunicarnos mucho, pero cuando interpretamos y entendemos correctamente su significado, llega a ser una fuente de lecciones, ¿no? Espirituales para la vida cristiana. Así que debemos leer Levítico con sumo cuidado, ¿no? Y con los anteojos apropiados, ¿no? Para captar su riqueza y pertenencia que son esenciales para los miembros de la Iglesia de Cristo, ¿no? Ahora, todo el libro contiene un llamado a la santidad, el libro del Levítico, ¿no? Finalidad principal del pueblo elegido, Israel. Y del pueblo cristiano también, y es el Dios del santo quien nos llama desde un santuario del tabernáculo. Te recuerda que allá en Levítico capítulo 1, versículo 1, dice, el Señor llamó a Moisés y habló desde la tienda de reunión, ¿Qué significa eso? ¿Ves? Dios llamó a Moisés
desde la presencia de su esencia de santidad, de pureza. Es de ahí lo está llamando a Moisés, ¿no? Y esto es importante, que lo perfecto en pureza está llamando a lo imperfecto y la impureza. Dios es el que viene a iniciar esta relación con el hombre. Levítico contiene las instrucciones divinas para alcanzar ese objetivo, ¿no? Es, como se dice, es un compendio, ¿no?, de leyes. Es un compendio de leyes específicas para que el pueblo, sus siervos, ¿no?, las cumpliera y normara normara su vida por ellas, ¿no? Ahora, la meta del creyente debe ser llevado, o debe ser llevar, por decirlo así, debe ser llevar una vida consagrada al Señor. Permíteme, abre sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29 dice esto: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin, dice también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo está hablando que él va a llevar al pueblo que está enfrente de él, ¿no?, a la presencia y a la santidad del Padre Celestial, del Señor, de Jehová Dios, de nuestro Señor y Salvador, ¿no? Porque somos llamados santos. Ahora, el trabajo del pastorado, escuche bien, el trabajo nuestro muchas veces no es, como se dice, muy agradable para las ovejas, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, nosotros no somos llamados, escuche bien, nosotros no somos llamados para tratar de complacerlos, ¿no?, en su desobediencia, en su ignorancia, en su rebeldía, en sus circunstancias culturales, en la política familiar. Nosotros somos llamados, ¿ves?, a apuntarlo a Cristo, a su palabra, del ser santo, a eso somos llamados. Ahora bien, pregunta, ¿por qué deben los cristianos vivir consagrados al Padre Celestial? ¿Pero por qué? Porque esta es la única manera, escuchen, es la única manera en que podamos lograr, ¿no?, la plena realización de nuestro ser, tanto en esta vida como en la venidera, ¿no? Permíteme, en 1 Timoteo capítulo 4, es lo que dice. En 1 Timoteo capítulo 4, lo que dice versículos 7 y 8. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: pero nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplinate a ti mismo para la piedad. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechoso para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Por ser un detallado instructivo acerca de cómo vivir una vida dedicada al Señor. Este libro de Levítico, ¿no?, bien puede considerarse como un código de santidad y como un manual del discipulado. También contiene valiosas lecciones acerca de la mayordomía, o sea, la administración eficaz de la vida y las cosas que el Padre Celestial nos ha encomendado. Ahora, quiero que usted vea algo conmigo, por favor. Y vamos a regresar al versículo 1, Levítico capítulo 1, ¿no? Porque quiero que vea algo aquí. Ahora, hemos invertido 4 semanas aquí en versículo 1, tratando de salir del versículo 1 para entrar en el resto del capítulo 1. Y el asunto es de establecer el fondo, el trasfondo, los cimientos, los fundamentos de este libro, en este capítulo, para comprender que siempre estamos señalando a Cristo, la cruz. Ahora, aquí llegamos a punto número 2 hoy día.
hablando de el mediador, ¿no? Hablando de el camino correcto, hablando de la reconciliación, hablando de la aceptación de uno hacia a Dios, ¿no? Dios, escuche bien, Dios designó a alguien. Dios designó un mediador para revelar la manera de acercarse, y llegar a ser aceptable para él. Es Dios el que inicia esto, ¿no? Moisés no se nombró él mismo. Moisés no se llamó a él mismo, con todo respeto. Él no fue autonombrado. Dios lo designó a él. En Levítico capítulo 1, versículo 1 dice, y el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, lo llamó a él. Escuche bien, el mediador, ¿no? La persona que se interponía entre el pueblo y Dios era Moisés, escogido por Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios habló a su pueblo a través principalmente de visiones y sueños. Visiones y sueños, principalmente hasta este punto en la historia bíblica y la historia de Israel. Pero ahora algo cambia. Ahora, durante este periodo de tiempo particular de la historia humana, Dios comenzó a hablar a cara, ¿ves? Con su mediador Moisés. Algo radicalmente cambia aquí. Dios comenzó a hablar cara a cara con su mediador Moisés. Esto es importante. Dios designó a Moisés para que fuera el mediador entre él y el pueblo. Permíteme, abre sus Biblias en Números capítulo 12. Números capítulo 12, mira lo que dice en versículo 8. Donde dice, cara a cara, habló con él abiertamente, no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Ahora piense conmigo. Moisés fue el mediador que se interpuso entre Dios y el pueblo. Él debía revelar el camino a Dios, declarando exactamente cómo el hombre debía acercarse a Dios. Ese es el trabajo de un verdadero pastor. Es de siempre mostrar el camino en cómo acercarse a Dios como Dios lo espera, no como nosotros lo esperamos. Y en esto, Moisés era el tipo claro de Cristo. Era un tipo claro de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero donde quiero llegar es esto. Ahora Jesús es ¿quién? Jesús es el mediador. Él es el mediador designado que se interpone entre Dios y nosotros, revelando, ¿no? Y declarando el camino de Dios. Ya no es Moisés. Vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Permíteme. Abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, mira lo que pasó. Dice, porque hay un Dios, un solo Dios, ¿no? Y también un solo, ¿qué? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ahora es Jesús. Jesús cumple el papel de Moisés en el Antiguo Testamento, ahora lo cumple aquí en lo que nosotros nombramos el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, escuche bien lo que dice. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, escuche lo que dice. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en versículo 2, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, Jesús, el Cristo, el mediador verdadero, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo Jesús es el mediador hoy día. No es la iglesia. Escuche bien. Y yo no tengo nada en contra de la iglesia.
No son los pastores, no tengo nada contra los pastores. No es contra la religión o las denominaciones. Escuche bien. Jesús es el mediador. Hebreos capítulo 8, versículo 6, por favor. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 6, él dice lo siguiente. Pero ahora él, hablando de Cristo, pero ahora él, Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también que el mediador. El Moisés de Levítico ahora es el Cristo del Nuevo Testamento. De un mejor, dice, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Permíteme. En Hebreos capítulo 9, versículo 15. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, escuche bien lo que él dice. Él dice, y por eso él, otra vez, Cristo. Por eso el Cristo es el mediador de un nuevo pacto, ¿no? A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, a los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice lo siguiente. Dice, porque Cristo... Dice, no entró en un lugar, dice, santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Cristo es el mediador. No es la religión, no es la iglesia y no son los pastores. En Hebreos capítulo 12, versículo 24. En Hebreos capítulo 12, 24 dice, y a Jesús el mediador. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Esta es la palabra del Señor. Dice, y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y por fin, vete primero de Juan capítulo 2, versículo 1. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, escuche bien lo que él dice. Hijitos míos, os escribo estas cosas, para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos, mediador tenemos, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, por fin vamos al versículo 2. Levítico capítulo 1, versículo 2, ¿no? Y llegamos al tercer punto en este gran bosquejo que le había enviado antes a la iglesia. Ahora, en este tercer punto estamos hablando todavía sobre el camino, hablando sobre la reconciliación, hablando todavía sobre la aceptación, pero ahora quiero que tú veas este tercer punto. Dios abrió el camino para cada persona, para que cada persona se acercara a Él. Dios abrió el camino para que cada persona se acercara a Él. Y aquí es donde hay un giro, hay un cambio, hay una vueltecita que se da aquí, ¿no? Donde nos deja a nosotros en shock. Y en versículo 2 dice esto en Levítico capítulo 1, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Dice, ¿y cuál es el gran giro aquí? ¿Cuál es la gran vuelta que se tomó aquí? Uno está caminando derechito y de repente da una vuelta rápido, ¿no? Nunca he estado en un carro, ¿no? en un automóvil detrás de otro carro, ¿no? Y de repente el que está enfrente da una vuelta sin una señal. Y así esto es lo que aparenta aquí si no presta mucho atención. El lenguaje que se está usando aquí no lo captamos inmediatamente porque tú y yo estamos removidos, ¿no? Tú y yo estamos removidos, ¿no? Hace miles de años de cuando esto se escribió. Y el lenguaje es un lenguaje muy común y corriente en el Antiguo Testamento y el pueblo lo entendía. Ahora tú y yo, que no somos judíos y estamos removidos por lo menos siglos y miles de años, ¿no?
¿Ves? Nos cuesta a comprender dónde está la sutileza del mensaje que se encuentra aquí. Lo voy a leer una vez más. Mira lo que dice aquí. Habla a los hijos, Levítico capítulo 1, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o de rebaño. Ahora, tenga en cuenta aquí lo que está hablando. Tenga en cuenta que la gente debía buscar la aceptación y la reconciliación a través del sacrificio de un animal. Ahora, el sacrificio de animales debía ser ofrecido al Señor. El por qué quedará claro en el siguiente punto. Ahora, yo quiero que tú note algo. Ahora, del versículo 2 en adelante, Dios comienza a tratar con un tema que es común entre nosotros hoy día. No lo admitimos, no lo confesamos, siempre estamos murmurando, hablando de ella. Pero aquí se presume una cosa en versículo 2. Cuando dice, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerá vuestra ofrenda de animales de ganado y de rebaño. La pregunta es, ¿quién tenía ganado y de rebaño en ese entonces? ¿Quién? Los ricos eran los únicos que lo tenían. Y aquí en Levítico, Dios comienza a tratar, a confrontar una realidad que tú y yo tenemos que enfrentar hoy día. En todo el mundo hay 3 clases de personas. Ahora, hay subclases en cada una de esas 3 clases, pero básicamente hay 3 clases, ¿no? Hay la clase alta, la clase media y la clase baja, ¿correcto? Hay la clase alta, la clase media y la clase baja, ¿así no es? Y claramente Dios no, y aquí tú vas a ver que en Levítico capítulo 1, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El pobre muchas veces se da el lujo de criticar y condenar, ¿ves?, el rico. Eso es lo que... Y cree que tiene más virtud simplemente por ser pobre. Y que por esa virtud él no tiene que hacer nada. Él no está obligado por Dios ni siquiera a ofrendar. ¿Ves? Y yo creo que tú veas que lo que pasa aquí es que el de la clase baja critica a la clase media y la clase media critica a la clase alta. Y la clase alta, ¿ves?, le critica a la de media y la media le critica a la de baja. Y es un ciclo vicioso. Pero el punto aquí en Levítico capítulo 1 es que Dios no hace acepción de personas. Él espera una ofrenda, un sacrificio de todos. De todos, escuche bien. Y Dios es el que va dando categorías de esas ofrendas para una de estas clases de personas. Pero primeramente vamos a martillar, vamos a clavar el asunto aquí, que Dios no hace acepción de personas. Guarda su lugar aquí en Levítico capítulo 1, versículo 2. Vete conmigo al Nuevo Testamento, abre su Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos capítulo 10, versículo 34, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Subrayar eso. Dios no hace acepción de personas. Bueno, dice, pero no estoy convencido. Bueno, abre su Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 11. En Romanos capítulo 2, versículo 11. Ahora, estamos en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento está cumpliendo lo que nos indica aquí en el Antiguo Testamento. Y en Romanos capítulo 2, versículo 11, él dice esto, porque en Dios no hay acepción de personas, porque en Dios no hay acepción de personas.
Dios no hace acepción de personas, pero personas hacen acepción de Dios. Ese es el juego que tenemos hoy día. Ese es el juego clásico que tenemos hoy día. Mira, en Gálatas capítulo 2, versículo 6, escuche bien. Gálatas capítulo 2, versículo 6, él dice esto. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 9. Dice, y vosotros, amos, hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34. No hay acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Dios no hace acepción de personas. En Gálatas capítulo 2, versículo 6. Dios no hace acepción de personas. En Efesios capítulo 6, versículo 9. Dios no hace acepción de personas. Ahora, en Levítico, vamos a rezar ahí en Levítico, capítulo 1, versículo 2. Dios comienza a tratar con la primera clase, la alta clase. La clase alta, los ricos. Comienza a tratar con ellos primero aquí en versículo 2, cuando se presentan delante de Dios. Dijo en versículo 2, Levítico capítulo 1. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿cuándo alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado de rebaño? Pero por ahora, tenga en cuenta que el animal debía provenir de la manada o del rebaño. Pero ¿quién tenía una manada o un rebaño en ese entonces? Los ricos. Son los ricos. Son los ricos, solo los ricos poseerían o podrían comprar animales grandes de la manada, ¿no? Como ganado o buey. Eso era lo único que tenían el dinero para eso. Y la persona común generalmente podría asegurar solo animales de los rebaños como ovejas y cabras. Y si una persona estuviera afectada por la pobreza, ¿no? Al menos podría ofrecer el sacrificio de un pajarito, un pichón. Pero no estaba exento. No estaba exento en ningún sentido. Que él o ella se daba el lujo y declara, bueno, mi pobreza es mi virtud y yo no tengo que ofrendar nada. Yo solamente vengo para recibir. No, tú estás demasiado equivocado. La preocupación de Dios, escuche bien, por cada ser humano se ve claramente en esta disposición. Dios quiere que tanto los pobres como los ricos se acerquen a Él. Pero Dios es el que determina en la forma como tú te puedes acercar a Él. Tú no tienes el derecho a acercarse a Él de su propia manera. Dios es el que designó y abrió el camino para que todos pudieran acercar a Él, pero Él tenía una manera específica y era a través de los sacrificios. Piensa esto conmigo. La maravillosa verdad es precisamente este hecho. Dios ha hecho un camino para que vengan los pobres, así como para que vengan los ricos y la persona común. La clase baja, la clase media, la clase alta. Cada ser humano puede acercarse a Dios sin importar cuán rico o pobre sea. El camino a Dios está abierto para que todos entren y quien quiera que invoque el nombre del Señor será salvo, no importa quién sea. Yo creo que tú comprendes eso. Permíteme, abre su Biblia en el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 12, versículo 8. San Lucas capítulo 12, versículo 8. Y os digo que todo el que confiese todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Todos. Clase alta, clase media, clase pobre, baja. Juan capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, clase alta, clase media, clase baja, que dio su Hijo unigénito para que todo
clase alta, clase media, clase baja. Aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos, capítulo 10, versículo 43. Hechos, capítulo 10, versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo, clase alta, clase baja, clase media, clase baja, que cree en Él, recibe el perdón de los pecados. Romanos capítulo 10 versículo 13. Romanos capítulo 10 versículo 13. Mira lo que él dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, porque todo, clase alta, clase media, clase baja, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 1. La primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente: todo aquel que cree, clase alta, clase media, clase baja, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo, clase alta, media, baja, aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Está bien claro. Y aquí yo estoy a la puerta de la clase alta, clase media, clase pobre. Estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, si alguien de la clase alta, clase media, clase baja, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Escuche bien. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. De la clase alta, clase media, clase baja, ven. Y el que oiga de la clase alta, clase media, clase baja, diga: ven. De la clase alta, clase media, clase baja. El que tiene sed, venga, y el que desea, tome gratuitamente del agua de la vida. Note, hay un gran giro aquí que se da, una tremenda vuelta que se da aquí en Levítico capítulo 1. Vamos a rezar Levítico capítulo 1. Ahora vamos a rezar de versículo 3 al 9. Vamos a dar un gran saltón. ¿Okay? Vamos a saltar de mes. Nos tomó 4 semanas salir del versículo 1, pero que ahora vamos a saltar hasta el versículo 9. En Levítico capítulo 1, versículo 3 al 9, mira lo que dice. Dice lo siguiente. Y aquí está el cuarto punto en este bosquejo que estamos trabajando. Hablando del camino, la expiación, la reconciliación, la aceptación, el sacrificio animal, la sustitución, el símbolo. El tipo que se está representando aquí. Dios dijo a la persona rica cómo acercarse a Él. Ahora Él se va a enfocar primeramente. Te recuerda que Levítico capítulo 1 tiene 17 versículos. Ahora, del versículo 3 al 9, Él está enfocado en este primer grupo, la clase alta, los ricos. Versículo 3. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Versículo 5. Entonces degollará el novillo delante, mira, dice, delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto, ¿ves? Y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas de la cabeza, dice, y el cebo sobre la leña, y está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El primer grupo que él está tratando aquí es con los ricos, que tienen una tremenda responsabilidad de ofrendar de acuerdo a sus recursos, ¿no?, que han sido bendecidos por Dios.
La media clase tiene que ser la misma cosa y de la clase baja tiene que ser la misma cosa. Pero lamentablemente muchos de la clase baja creen que no están obligados en hacer absolutamente nada. Porque tienen una virtud. Son pobres. Y muchas veces de la clase media y la clase alta terminan maldiciendo a la clase baja, terminan condenando a la clase baja, continúan justificando a la clase baja, continúan excusando a la clase baja y lo mantienen siempre en la clase baja. Y ese es el colmo. Y la clase baja está cómoda. Yo solo te voy a recibir porque soy pobre. La pobreza, escuche bien, es una... mira, la pobreza es una construcción de la sociedad, es una construcción cultural. Y donde muchos han caído en esa trampa, en esa mentira. La Biblia habla, escuche bien, como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, en versículo 7. Dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, lo cosechará. Lo que el hombre siembra, lo cosechará. El rico siembra, ¿no? Y cosecha. La clase media siembra y cosecha. La clase baja siembra y cosecha. Lo que el hombre, alta, media, baja, siembra, lo cosechará. El problema es que muchas veces de la clase baja no quieren sembrar porque por su temor, por sus mentiras. ¿Me está escuchando? Por la mentira que han incorporado en su ser, en su manera de pensar. No siembra y no cosecha y siempre se mantiene ahí. Dios no hace acepción de personas. ¿Me está escuchando? Dios no hace acepción de personas. En ningún sentido Él no hace acepción de personas. Yo quiero que tú comprendas eso. Ahora, ¿cómo traducimos eso hoy en día? Bueno, lo podemos ver hoy en día en muchas de las iglesias, donde un grupo reducido es el que mantiene, ¿no?, el presupuesto de la iglesia. Es el grupo que se esfuerza para asegurar que la obra del Señor siga adelante y los demás están con los brazos cruzados ahí. Pero quieren recibir todos los beneficios. Quieren recibir todos los beneficios de la iglesia, ¿no?, del ministerio, con la mano apretando lo poco que tiene en la bolsa. La vida cristiana, escuche bien, la vida de un verdadero creyente, es una vida sacrificial. Es una vida que siempre se está sacrificando, siempre está dando. Esa es la vida de un creyente verdadero. Pero muchos no están dando, están acaparrando, tomando, recibiendo, y entra en un pozo negro sin salida. Y el principio está establecido aquí en el Antiguo Testamento, cómo es que uno se presenta delante de Dios en la iglesia. Porque aquí se presentaban delante del Señor en el tabernáculo, después del tabernáculo en el templo y ahora en la iglesia. Y llegamos con nuestras limosnas, ¿no? En cuanto, si tú no lo sabes, la limosna, escuche bien, ni siquiera es bíblico. Pero es la costumbre cultural y la costumbre eclesiástica. Y es un juego que tenemos nosotros. Ahora aquí en Levítico capítulo 1, la cosa comienza a cambiar radicalmente. Y ahora el Señor va a ver al cuello, al meollo de cada creyente. ¿Entienden? Y muchos se hacen sordos y se hacen ciegos. Se hacen locos cuando ni siquiera son sordos, ciegos o locos. Y por esa razón mucha gente caminan con la idea, ¿ves? Y levantan las famosas banderas, las famosas 3 banderas: no hay, no tengo, no puedo. No hay, no tengo, no puedo. Yo siento, yo pienso y yo opino.
No hay, no tengo, no puedo. Yo siento, yo pienso y yo opino. ¿Ves? Y siempre es con el propósito de justificar, ¿me entiende? El no obedecer al Señor. Y ese es el juego que tenemos en la iglesia. Pero Dios confronta aquí en Levítico, en capítulo 1, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y confronta al primer grupo, que son los ricos, donde Él espera que ellos van a dar conforme a los recursos que Él ha depositado en la mano de Dios, una ofrenda a Él. ¿Entiende? Ahora, yo no recibo ningún centavo de la iglesia. Yo no recibo ningún céntimo de la iglesia. Escuchen bien. Yo te puedo hablar con toda libertad. ¿Entiende? Con toda libertad, la verdad. Y tampoco estamos aquí para manipularlos a ustedes, ¿me entiende? En el dar. Si usted va a dar, va a dar. Si no va a dar, no vas a dar. Pero tampoco me venga a quejarse de su situación. Mire, muchas veces la gente no hace y no dejan de hacer. Y lo que no dejan de hacer, espero que lo que hacen es lo venga a renumerar a ellos, a recompensarlos a ellos lo que no hacen. Este es un juego. Y Dios aquí en el Antiguo Testamento, Él va directamente a este tema, ¿ves? En un lenguaje que ellos entendían en ese tiempo. Ahora tú y yo estamos desconectados miles de años y no usamos este lenguaje. Pero ahora vamos a traducirlo en el lenguaje que nosotros conocemos hoy en día. Yo quiero que tú comprendas esto, ¿no? Claro. Tú tienes que entender que Dios está apuntando al Cristo, a su Hijo. Levítico está apuntando a su Hijo, al Señor Jesucristo. Todos, sean de la clase alta, media o baja, todos entramos por la misma puerta, la puerta de la ofrenda quemada aquí en Levítico capítulo 1. Que es una imagen del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo que Él hizo en la cruz. Nadie compra un boleto para entrar en el reino, pero Dios espera de todos, escuche bien, Dios espera que todos nos acercamos a Él precisamente como Él espera. No como nosotros hemos determinado, ¿ves? Y hemos decidido que por mi condición económica yo me voy a acercar a Dios así, así. No. Porque las tres clases, la alta, media y la baja, se esperaban que los tres iban a sacrificar. Y la palabra es sacrificar. ¿Ves? Esto es un asunto de convicción. Escuche bien, todos son teólogos, todos viven por su propia teología, todos viven por sus propias convicciones, todos viven por lo que ellos dicen que creen, pero no viven por lo que ellos dicen. Tu vida grita lo contrario de lo que tú dices. Vamos a ser bien claro aquí de qué es lo que estamos hablando aquí. Porque ahora tú vas a notar la espiritualidad de una persona. Tú lo descubres el momento que le toca la cartera, el bolsillo. El momento que te le toca la cartera, el bolsillo, tú vas a descubrir quién es un verdadero mujer y hombre espiritual que ama a Dios. Y eso es lo que vamos a descubrir aquí en Levítico, capítulo 1, del versículo 1 al 17.